Hola a todos. Bueno, vamos a seguir con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos, esta vez con México, primera parte. Empezamos por Acapulco de Juárez. Ahí ve que se van a producir sismos y terremotos, son los siguientes. 2.2 con una profundidad de 93 kilómetros, 2.6 a 3.2 con profundidades entre 101 y 110 kilómetros. 3.4 con una profundidad de 112 kilómetros, 3.6 4.2 para sismos con profundidades entre 115 y 122 kilómetros, 4.4 con profundidad de 132 kilómetros, 4.6 5.0 para sismos con profundidades entre 149 y 157 kilómetros, 5.2 con profundidad de 166 kilómetros, 5.4 5.7 para sismos con profundidades entre 170 y 182 kilómetros, 5.9 con profundidad de 44 kilómetros. También se va a producir sismos de 6.1 con profundidad de 112 kilómetros, 6.4 con una profundidad de 87 kilómetros, 6.7 con una profundidad de 52 kilómetros y 6.9 con una profundidad de 28 kilómetros. Así que mucho cuidado en Acapulco. En Acapulco también estoy viendo que se van a producir terremotos y son los siguientes: 7.0 profundidad 154 kilómetros, 7.2 profundidad 132 kilómetros, 7.4 profundidad 110 kilómetros, 7.6 una profundidad 87 kilómetros, 7.8 con profundidad de 69 kilómetros. O sea, aquí cuidado porque con el 7.8 va a haber una alerta de tsunami y tsunami con olas de hasta 15 metros de altura. Va a ocurrir a 50 millas de las costas de Acapulco y va a ocurrir en horas de madrugada. Chiapas. En Chiapas veo que se va a producir sismos y terremotos. Son los siguientes: 2.1 a 2.4 variación con profundidades entre 55 y 60 kilómetros. 2.6 a 3.0 variación con profundidades entre 66 y 70 kilómetros. 3.2 con profundidad de 76 kilómetros. 3.4 a 3.7 variación con profundidades entre 80 y 91 kilómetros. 3.4 con profundidad de 100 kilómetros. 4.1 a 4.6 variación con profundidades entre 117 y 120 kilómetros. 4.8 con una profundidad de 129 kilómetros. 5.1 a 5.3 variación con profundidades entre 160 y 177 kilómetros. 5.5 con profundidad de 188 kilómetros. 5.7 a 5.9 variación con profundidades entre 193 a 200 kilómetros. Se van a producir sismos de 6.0 profundidad 170 kilómetros, 6.2 con profundidad de 126 kilómetros, 6.5 con profundidad de 109 kilómetros y 6.7 con profundidad de 88 kilómetros. También se va a producir terremotos, son los siguientes: 7.0 profundidad 137 kilómetros, 7.1 profundidad 112 kilómetros, 7.3 profundidad 105 kilómetros, 7.5 con una profundidad de 61 kilómetros, 7.7 con profundidad de 42 kilómetros. También veo un 7.6 con una profundidad de 93 kilómetros. Colima. En Colima veo que se va a producir sismos y son los siguientes. Este es un poquito largo, ¿vale? 2.0 con una profundidad de 40 kilómetros, 2.2 a 2.8 máximo con profundidades entre 49 y 60 kilómetros, 2.1 con profundidad de 66 kilómetros, 2.4 4.0 máximo con profundidades entre 69 y 80 kilómetros, 4.3 con una profundidad de 88 kilómetros, 4.5 a 5.1 máximo con profundidades entre 90 y 96 kilómetros, 5.3 con una profundidad de 106 kilómetros, 5.5 a 5.8 máximo con profundidades entre 113 y 120 kilómetros. También se va a producir sismos de 5.9 con una profundidad de 95 kilómetros y 6.0 con una profundidad de 72 kilómetros. Es que hay gente en la calle, está pasando gente por ahí. Jalisco. Jalisco veo que se va a producir sismos, son los siguientes: 2.2 con una profundidad de 170 kilómetros, 2.4 a 2.8 máximo con profundidades entre 175 a 181 kilómetros, 2.0 con una profundidad de 186 kilómetros, 2.2 a 2.7 máximo con profundidades entre 190 y 196 kilómetros, 3.9 con una profundidad de 199 kilómetros, 4.1 a 4.7 máximo con profundidades entre 160 y 168 kilómetros, 4.9 con profundidad de 150 kilómetros y 5.1 a 5.3 máximo con profundidades entre 154 y 159 kilómetros. 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre 30 y 33 kilómetros. También se va a producir sismo de 6.0 profundidad 102 kilómetros.
6.2 con una profundidad de 83 kilómetros, son mis vecinos. 6.4 con una profundidad de 69 kilómetros. 6.6 con una profundidad de 42 kilómetros. 6.8 con una profundidad de 21 kilómetros. Seguimos. Ya falta menos. México DF o Ciudad de México, la capital. 2.1 a 2.4, ¿vale? Seguimos con profundidades entre 157 a 172, 157 a 172 kilómetros. 2.6 a 3.0 parecimos con profundidades entre 191 a 197 kilómetros. 3.2 con profundidad de 199 kilómetros. 3.4 a 3.8 parecimos con profundidades entre 130 y 132 kilómetros. 4.0 con profundidad de 128 kilómetros. 4.2 a 4.6 parecimos con profundidades entre 111 y 118 kilómetros. 4.8 a 5.2 parecimos con profundidades entre 107 a 109 kilómetros. 5.4 a 5.6 parecimos con profundidades entre 90 y 93 kilómetros. Realizado proyectos sismos de 5.7 en profundidad 93 kilómetros, 5.9 profundidad 106 kilómetros, 5.0 profundidad 118 kilómetros, 6.2 profundidad 72 kilómetros, 6.4 profundidad 127 kilómetros, 6.6 con una profundidad de 51 kilómetros, 6.8 con una profundidad de 30 kilómetros y 6.9 con una profundidad de 17 kilómetros. También se han producido terremotos de 7.0 con una profundidad de 144 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 121 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 106 kilómetros y 7.6 con una profundidad de 92 kilómetros. Cuidado, que también va a haber un 7.7 con una profundidad de 81 kilómetros, de 81 a 98 kilómetros. Puede estar más o menos por su profundidad. Michoacán. En Michoacán veo que se va a producir sismos y terremotos también. Son los siguientes. 2.3 con una profundidad de 142 kilómetros. 2.6 a 3.2 parecimos con profundidades entre 135 a 140 kilómetros. 3.5 con profundidad de 143 kilómetros. 3.7 a 4.4 parecimos con profundidades entre 139 a 142 kilómetros. 4.6 con profundidad de 153 kilómetros. 4.8 a 5.2 parecimos con profundidades entre 166 a 170 kilómetros. 5.5 con una profundidad de 182 kilómetros. 5.7 a 5.9 parecimos con profundidades entre los 2 y los 20 kilómetros. También se van a producir estos sismos. 6.0 con una profundidad de 95 kilómetros, 6.2 con una profundidad de 77 kilómetros, 6.4 con una profundidad de 58 kilómetros, 6.6 con una profundidad de 30 kilómetros y 6.8 con una profundidad de 12 kilómetros. También se van a producir terremotos, son los siguientes: 7.1 profundidad 149 kilómetros, 7.2 profundidad 102 kilómetros, 7.5 con una profundidad de 94 kilómetros y 7.7 con una profundidad de 61 kilómetros. Cuidado con el 7.7 en Michoacán, ¿vale? Va a haber mucha destrucción y va a ocurrir de noche. Y ya vamos a terminar la primera parte de predicciones de sismos, terremotos y maremotos para México con Oaxaca. Oaxaca, bien que se va a producir sismos, son los siguientes: 2.0 a 2.5. Parecimos con profundidades entre 190 y 192 kilómetros. 3.0 a 3.6. Parecimos con profundidades entre 172 a 177 kilómetros. 3.8 con profundidades de 154 kilómetros. 4.0 a 4.5. Parecimos con profundidades entre 132 a 136 kilómetros. 4.7 con profundidades de 119 kilómetros. 4.7 profundidad 119 kilómetros. 4.9 a 5.3 parecimos con profundidades entre 88 a 90 kilómetros. 5.6 a 5.8 parecimos con profundidades entre 60 y 67 kilómetros.
También se va a producir otro sismo de 5.9, profundidad 106 kilómetros, 6.0, profundidad 73 kilómetros, 6.2, profundidad 59 kilómetros, 6.4 con una profundidad de 37 kilómetros, 6.6 con una profundidad de 21 kilómetros y 6.8 con una profundidad de 17 kilómetros. También se va a producir estos terremotos. 7.0, profundidad 106 kilómetros, 7.2, una profundidad de 69 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 46 kilómetros, 7.6 con profundidad de 27 kilómetros y 7.7 con una profundidad de 3 kilómetros. Así que mucho cuidado en Oaxaca. Con el 7.7, mucho cuidado. Destrucción. También. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para México, primera parte. Nos vemos.